No sé si estoy en línea. Buenos días. Imagino que estoy en línea. Soy Miguel Ángel Catalán y tengo pues, la presentación de la última sesión de la jornada, la última sesión técnica, en la que vamos a hablar del control financiero en el ámbito de la Generalitat de Cataluña y de las formas de colaboración de los auditores con la intervención, en este caso con los órganos de control. El motivo o el leitmotiv de la jornada era la convergencia de las normativas de la NIA con las normas del sector público, es decir, esta eventualidad que se produce con la disposición de un marco normativo común entre lo que sería la auditoría pública y la auditoría privada. Ayer vimos cómo se ha generado, cómo se ha gestado esa generación de esa adaptación de las normas de auditoría del sector público a la norma internacional de auditoría. Vimos también una comparación para ver las diferencias o las posibles diferencias entre el mundo privado y el mundo público. Y después, hoy hemos comenzado a hacer un repaso también en cuanto a esa convergencia y esa forma de colaboración en el sector público local, y pensamos que faltaba también realizarlo en el sector público autonómico. Por eso hemos contamos con la participación de Iván Puig, que es el interventor de la Generalitat de Cataluña, que nos va a explicar un poco también cómo ha previsto los órganos de control de la Generalitat de Cataluña esta adaptación de la normativa y también la colaboración con los auditores privados. Creo que es interesante poner de relevancia que este marco de información, este marco de auditoría común facilita de entrada, naturalmente, la intervención de auditores privados en la auditoría o en el control en el control interno del sector público. Es evidente. Lo facilita porque contamos con herramientas a partir de ahora comunes, con procedimientos comunes, pero también con un propósito normativo común que yo creo que hay que poner de relevancia, y es un poco el enfoque a riesgos. Pero por otra parte, yo creo que también se ponen de relevancia dos elementos más. Por un lado, o se derivan dos elementos más. Por un lado, la posibilidad de ampliar el alcance del control. Y me refiero no al alcance en términos de un trabajo concreto, sino al alcance en términos de entidades sujetas a control, pero también de modalidades del control. Es decir, creo que en el fondo todos conocemos pues, que los recursos siempre son escasos, también en el mundo del control, y yo creo que de esta forma, de alguna manera, esta normativa o este marco de información de trabajo común nos permite colaborar e incluso permite ayudar o coadyuvar a los órganos de control a poder ampliar el alcance, no solamente en términos cuantitativos, entidades, sino también pues, cualitativos en cuanto a modalidades de control, porque podemos participar como coadyuvantes de los órganos de control. Si entramos ya en lo que sería la Generalitat de Cataluña, creo que lo que vamos a ver hoy sobre todo es cómo han interpretado o cómo está interpretando la Generalitat todo este conjunto de normativa, pero también vamos a intentar poner de relevancia no las diferencias, sino los aspectos diferenciales que se producen entre la aplicación de la normativa, pero también en este otro aspecto
de modalidad de control que hemos comentado antes. Para explicarnos, para ayudarnos a conocer la intervención, es decir, el sistema de control, la forma de control de la Generalitat y cómo la Generalitat ha interpretado o interpreta esta normativa, contamos con Iván Puig, que es un interventor de la Generalitat de Cataluña, que es licenciado por formación en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y se ha desarrollado profesionalmente principalmente como auditor del sector privado y del sector público y posteriormente como interventor de la Generalitat. Actualmente desempeña el cargo de interventor adjunto para el control de entidades del sector público de la Generalitat de Cataluña y asimismo pues, es profesor de contabilidad pública de la Universidad Autónoma de Barcelona y docente y coordinador de formación en auditoría y contabilidad en el ámbito del sector público de la Generalitat. Y yo quisiera destacar finalmente que además es miembro activo de la Comisión del Sector Público del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña. Vamos a intentar hacer una sesión parecida a la que han hecho nuestros compañeros anteriores, pero esta vez en vivo y en directo, y con esto creo que habremos complementado pues, prácticamente todas las modalidades de presentación en esta jornada de 2 días. Nos faltaba esta forma, creo yo, que es como la anterior, pero en vez de grabada en directo, y vamos a ver si logramos tener o mantener vuestra atención y realmente pues, que sea eficiente y eficaz la presentación. Quiero dar la palabra a Iván y quizá pues comenzando haciéndole una pregunta que es la siguiente, es decir, el pasado mes de enero, día 15 de enero, se publicó y aprobó la instrucción 1/2020 que regula el control financiero que efectúa la intervención general de la Generalitat de Cataluña y lo que quisiera preguntar es cuáles son los fundamentos de esta instrucción y cuáles son sus motivos o sus propósitos. Hola, hola, buenos días a todo el mundo. Para empezar, pues agradecer la invitación. Hace 2 años ya tuve la ocasión de participar aquí con motivo de la publicación del nuevo plan contable. Y ahora, pues también felicitaros porque la verdad poder hacer estas jornadas en esta situación es un éxito. Y ya no en mi nombre, sino en nombre de la Intervención General, es un gusto, como sabéis, participar en las jornadas, pero formar parte de esta comisión del sector público a la que Miguel Ángel se ha hecho referencia, porque creo que es un foro muy importante de puesta en común y trabajar conjuntamente todos los profesionales que en definitiva somos profesionales del control, ¿no? En este caso del ámbito público. Bueno, pues sin más, como comentaba Miguel Ángel, es cierto, en enero de este año, de 2020, la Intervención General publicó unas instrucciones. Todo parecería indicar, o quizás, que con la publicación de las NIAs después vendrían nuestras instrucciones y la verdad es que ha sido un poco casualidad. Estas instrucciones, la intervención ya las venía trabajando desde hacía meses. De hecho, es la renovación de unas instrucciones que ya existían del 2020 y, por tanto, en 20 años, a pesar de que estaban al uso, requerían una revisión. Y además estábamos a la espera de las nuevas NIAs, que como sabéis han tardado, si no me equivoco, desde el 2014. Es decir, cuando ya disponíamos de un borrador, fue muy bien que se publicaran las NIAs porque uno de los hechos determinantes es que dejamos claro que son de aplicación las normas de auditorías del sector público en el ámbito de la Generalitat en estas mismas instrucciones, sin perjuicio de las regulaciones específicas que puedan contener estas instrucciones o otra normativa de desarrollo. ¿Vale? Este es uno de los puntos importantes. Pero si vamos un poco más allá, los antecedentes de esta instrucción van en 2 ámbitos, en 2 áreas muy significativas de la Administración que van más lejos del control, que son 2 puntos muy significativos de estos últimos, diríamos, 5 años. Por un lado es la Administración electrónica, ya nos lo anticipó el interventor general. La Ley de Procedimiento Administrativo Estatal y las posteriores normativas que se han desarrollado obligan a la Administración a actuar de forma electrónica. Y este es un reto no de los órganos de control, sino de todo el mundo.
Este es un paso adelante que ha hecho esta instrucción, en el cual lo que sí que prevé es establecer todo un procedimiento que acabe por el 100% digitalización de nuestros procedimientos. Y por otro lado, el gran ámbito que ha movido esta revisión, ya no del procedimiento de control en sí, sino en general, es la transparencia. También desde el año 2013-14, tanto la ley estatal como la ley autonómica nos regula la obligación de dar cuentas de la actividad de la administración, y dentro de esta también está la actividad del control. Y en esto la intervención también ha ido haciendo pasos. De hecho, nuestro plan de control del 18 en la web, por primera vez ya se indican los resultados, un resumen de los resultados de este control, y vamos a ir avanzando en este sentido. Voy a compartir un momento una pantalla. No he traído una presentación, pero sí que les voy a indicar un par de información que me parece interesante. Aquí está un poco el contenido y los motivos de esta instrucción. Evidentemente, las normas de auditoría al sector público es nuestra base y, por lo tanto, dejan claro que será la actuación en el ámbito del control, estará basada en estas normas que ahora ya son comunes para todos. La implantación de la tramitación electrónica va acoplada también con una aplicación corporativa que hemos aprobado este año y que justamente hace 15 días, en pleno confinamiento, hemos puesto en marcha. Toda la documentación será electrónica, los procedimientos, notificaciones de la intervención, incluso hay un objetivo que los informes puedan llegar a emitirse de forma digital, automatizada, lo máximo posible. Todo ello se incorpora también y se añade la coordinación y homogenización de todos los programas, informes, papeles de trabajo de las diferentes unidades de intervención. La intervención general, hay una unidad que es la del control de cuentas, pero hay otras unidades que también hacen informes. Recordemos que en el ámbito departamental, que es un ámbito típicamente de fiscalización previa, también hay una producción muy grande de informes de control financiero, control posterior en áreas de personal y en otras áreas específicas a instancia del interventor actuante. Hay una multiplicidad de informes, si quieren consultarlo en la web, está toda la relación de los mismos y requería un poco de coordinación y homogeneización en esta actuación. Muy importante el punto 4, después hablaremos, la ley de medidas de este año y también la del 17 ya establece la obligación de la intervención de seguir, de instar a proponer medidas correctoras a las entidades controladas y un calendario de actuación. Este ha sido un tema muy debatido hace años. ¿Qué pasa con los informes de control financiero? ¿Dónde está el final? Pues bien, estas instrucciones establecen y regulan un procedimiento que no afecta a las sociedades externas de auditoría, es un procedimiento que hace la intervención de seguimiento de estas medidas correctoras y su calendario, y las actuaciones que hay que hacer y qué hay que hacer si no se llevan a cabo las mismas. Estas actuaciones que se establecen conllevan la obligación también del seguimiento de la intervención general. También estas instrucciones establecen en un apartado específico estos informes de seguimiento y el procedimiento administrativo que tienen que seguir hasta su fin. Finalmente, muy importante, por primera vez en la intervención hemos hecho el esfuerzo de estandarizar los resultados y esto es consecuencia de la ley de transparencia. Queremos presentar de forma transparente, pero de forma comparable y objetiva los resultados de control financiero. Y ya no vamos a los resultados solo de control financiero en el marco de la fiscalización de las cuentas de las entidades, sino el control financiero en general. Si consultan el plan anual de control, verán que el control de las cuentas anuales es una parte específica del control de toda la intervención general. Pues bien, un poco inspirado en la estandarización de los informes provenientes de los controles de subvenciones de la Unión Europea, la intervención general va a estandarizar mediante ponderaciones homogéneas los resultados de su control, ligado también a esta digitalización de los procedimientos que les contaba. Y un último punto muy significativo es lo que ya nos anticipaba Miguel Ángel, es el cambio en las modalidades de control. Ya hacía tiempo que estaba en estudio en la Generalitat la posibilidad de modificar modalidades de control que vienen instauradas por tradición o por normativa antigua en nuestro sector público. Y ya con la entrada de las nuevas NIAs y esta referencia a los riesgos de control,
ya el diseño del plan de control para el año que viene se tiene que basar ya no en una selección de entidades jurídicas en sí, sino en una selección basada en las actividades, en las materias, en los procedimientos, más que en la forma jurídica. Y por aquí también va esta instrucción en la cual requiere que el plan de control anual de la intervención general se base en este estudio de riesgos de control y ya introduzca este concepto nuevo para nosotros también, que es el de la posibilidad de establecer modalidades de control que van más allá del análisis de una entidad jurídica en concreto. Preguntas tan típicas como en el ámbito de la Generalitat, que tenemos casi 200 entidades, como es que una entidad, un organismo autónomo, que es un organismo autónomo subvencionador, tiene una fiscalización del 100% de sus... Y en cambio, una entidad de derecho público, que es también un órgano subvencionador, tiene un control posterior. Quizás hay actos de estas dos entidades que quedaría claro que tendría sentido una fiscalización previa, pero en cambio hay todo actos posteriores, actos de seguimiento de un acto principal que no requieren una fiscalización previa, y esto quiere decir eficiencia en los recursos, que como comprenderán en estos momentos, y ya he visto de todas las ponencias que todo lo compartimos, la intervención general y los órganos de control requieren en estos momentos. Este es un poco... Entonces, Iván, de alguna manera, esta instrucción junto con las normas, con este marco normativo nuevo, que es el de las normas internacionales de auditoría adaptadas al sector público, digamos que es el marco de trabajo con el que vais a contar. Y estos son algunos de los aspectos diferenciales. Es decir, no parece que se limiten solamente a cuestiones de instrucciones técnicas de auditoría, sino que vais un poco más allá. Es decir, parece que se introducen aspectos diferenciales respecto, pues, por ejemplo, a los órganos de gobierno y también a las modalidades de control, como estabas diciendo. Sí, aquí tenemos que hacer decir una información previa. El modelo de la Generalitat difiere del modelo del resto de las administraciones por un tema, yo diría, histórico. La Generalitat, desde la creación de la primera empresa pública, y hablo de los años 80, ya estableció su relación con la contratación de servicios de auditoría externa. A diferencia del ámbito local, que ya estemos viendo que hay un cambio significativo, por primera vez muchos ayuntamientos conocerán o entrarán en el ámbito de la contratación y supervisión de servicios de auditoría. La Generalitat ha sido el contrario. Nosotros, todo el sector público dispone de una auditoría externa, y si estas están incluidas en el plan de control, son sujetas a la supervisión de la intervención. Por tanto, es un poco al revés. La normativa, estas instrucciones y la ley de finanzas, que también la hemos modificado, ha pretendido adaptar una realidad que teníamos y que arrastrábamos de siempre en la colaboración con las sociedades auditoras en este caso. Entonces, sí que es verdad, hay un hecho diferencial, nos vamos a someter a las NIAS sin duda, pero con alguna modificación justamente por este modelo que nos diferencia respecto con las otras administraciones. El primer caso, evidentemente, es que todas las NIAS del subgrupo 17, las 1700 para adelante, que hacen referencia a los modelos de informes, la base legal, en la cual el párrafo inicial de base legal en el cual justificamos la actuación del auditor externo, evidentemente tiene que cambiar, porque en nuestro caso sí que el auditor emite, se responsabiliza y emite el informe de auditoría. Y esta base legal, este redactado, se ha modificado en el caso de nuestras instrucciones y una resolución que las acompaña. Por lo tanto, ciertamente hay aspectos diferenciales, pero no son diferencias, son, digamos, aspectos diferenciales, son elementos de carácter más cualitativo. ¿Cómo tiene que ser entonces la relación, o cómo está prevista la relación, la colaboración con el auditor privado, donde ya parece ser que estamos viendo que habrá una responsabilidad algo distinta que, por ejemplo, en el sector público local, como hemos visto antes, o en el entorno estatal? ¿Cómo será esa nueva responsabilidad o esa responsabilidad tanto del auditor como también del órgano de control, que al fin y al cabo es el responsable del control? Bien, ahora vamos a explicar este modelo porque justamente hay un apartado que sí que afecta
todo lo que he contado afecta en ámbito general a la intervención, pero este apartado que voy a explicar sí que afecta directamente a las sociedades auditoras externas contratadas, que está dentro de las instrucciones, y sí afecta porque plasma el modelo de colaboración regulado justamente en el apartado 3.2. Voy a compartir un momento la pantalla, que será más descriptivo también la explicación. Vale. Aquí les he puesto, con permiso, porque muchas veces tenemos llamadas y consultas de dónde podemos encontrar las instrucciones. Esta es la web del Departamento de Economía. Cuando entran en la web hay un cuadro azul marino que pone Seguimiento de Finanzas y aquí dentro encontrarán todo esto. Esta es la información que transparentamos desde la intervención. Verán que hay las cuentas general de la Generalitat. Y también abajo a la izquierda tenemos lo que les comentaba del plan de actuación. Pero yo quería enseñarles dónde pueden encontrar estas instrucciones y también una resolución que les comentaba antes que establece los modelos, la variación en los modelos de emisión de informe y también en la carta de inicio del encargo de la auditoría, de acuerdo con las NIAs 1700, en el caso de la carta de inicio la NIA 1210, que consecuencia de esta especificidad en el modelo de la Generalitat requieren una adaptación en su redacción. Esto es para información, sobre todo por los auditores profesionales que quieran conocer dónde está esta norma, la encontrarán aquí. Vale. ¿Cómo se basa este modelo de colaboración y cómo se ha regulado en estas instrucciones? De hecho, ya se ha plasmado un modelo que, como he comentado, ya se venía realizando. Lo que hemos intentado hacer, tanto en estas instrucciones como también en la Ley de Medidas, la Ley de Mesures, que, como saben, se publicó el pasado 30 de abril, es dar la forma jurídica y la cobertura jurídica adecuada a esta actuación. Esta colaboración con las sociedades auditoras tiene como dos bloques. Una, si está incluida en el Plan Anual de Control, y dos, si no la está incluida. Vamos al primer supuesto de cuando está incluida esta actuación en el Plan Anual de Control. La intervención general establece en estas instrucciones, lo verán, es la responsable del contrato y cuando llamamos que es la responsable del contrato, lo es de acuerdo con la normativa vigente de la Ley de Contratos. Por tanto, como responsable del contrato, aquí no lo tienen, pues es la encargada de ir supervisando el desarrollo de los trabajos, aprueba la planificación, revisa los papeles, solicita ampliaciones de información si procede, acompaña también el auditor, comparte, hasta el momento de la llegada del borrador del informe, en el cual previamente a su firma y a la aprobación posterior de las cuentas anuales le da el visto bueno como responsable del contrato. Una vez el visto bueno sirva de certificado para, evidentemente, pagar los honorarios como establece la Ley de Contratos. Este es el primer punto. El segundo es que se establecen dos tipos de informe. Un informe de auditoría de cuentas, y aquí no me extenderé más, conocido por todos, sometido a las normas de auditoría al sector público, y con un calendario que en este caso es el calendario establecido en la normativa de la Generalitat, también modificada en la Ley de Medidas del 2017. Todas las entidades públicas de la Generalitat deben tener aprobadas sus cuentas anuales a 30 de junio. Evidentemente no estoy hablando de este año. Como saben, este año las cosas han cambiado, pero en un año ordinario es el 30 de junio, igual que la normativa mercantil, 31 de marzo para la formulación, 30 de junio para la aprobación. Por tanto, este informe de auditoría tiene que estar emitido y firmado y las cuentas anuales aprobadas a esta fecha. Por otro lado, se establece la realización de un informe de cumplimiento legal. Este informe lo que pretende es hacer una evaluación del grado de cumplimiento de la legalidad en las diferentes áreas que tiene cada una de las entidades, de acuerdo también con una planificación del trabajo y con un seguimiento de la intervención general. Por tanto, es un trabajo doble. Por un lado, con un doble calendario. Por un lado, el primer semestre, la parte financiera, y por otro lado, la parte de cumplimiento legal con un periodo máximo 30 de octubre. Esto no quiere decir que se pueda hacer todo el trabajo en conjunto en el primer semestre, pero los periodos máximos que se han establecido, atención que el 30 de octubre se ha modificado, anteriormente lo teníamos establecido el 31 de diciembre, se ha tenido que cambiar justamente por un cumplimiento de transparencia para poder presentar nuestros resultados del plan de control en calendario. No podíamos esperar estos 2 meses
que hemos acortado en la presentación del informe de legalidad. ¿Y cuáles son las funciones y responsabilidades de uno y otro? Bueno, pues como les decía, en nuestro caso la función del auditor, de la sociedad externa de auditoría, es evidentemente la ejecución del trabajo y también es la que emite este informe de auditoría, ¿vale? ¿Cuál es la responsabilidad y las funciones de la intervención general? Bueno, pues son como tres, van en tres direcciones. Ella debe emitir posteriormente al trabajo un informe conforme ha hecho la supervisión de ese trabajo y concluye que la sociedad auditora se ha ajustado con carácter general a los procedimientos de auditoría generalmente establecidos en el ámbito del sector público y también a las prescripciones que establezca el contrato como responsable del contrato. Por tanto, la responsabilidad es como supervisor de este mismo trabajo, como tiene la responsabilidad cualquier responsable de contratos previsto en la ley de contratos en el caso de la administración. En segundo lugar, complementariamente a la emisión del informe de auditor, debe indicarle a la sociedad auditora, a la sociedad controlada, y esto sí que es una novedad introducida de la instrucción, exclusivamente aquellas observaciones que considera que requieren medidas por parte de la entidad. La modificación normativa que veremos de la ley de medidas nos obliga a la intervención, que no a la sociedad auditora, sino a la intervención, a establecer, a informar a esta entidad cuáles son las medidas de regularización y cuál es su calendario. Y además, este establecimiento de medidas se tiene que hacer a través del secretario general del departamento. El departamento al cual está adscrita esta entidad es responsable de dar respuesta a través de la misma. Por tanto, se involucra no solo una entidad, sino que al responsable, que en definitiva es donde está adscrita esta entidad en concreto. Y finalmente, si procede, las instrucciones verán que regulan lo que llamamos un informe de actuación, que es en el caso que de las incidencias establecidas, que sean muy relevantes, tengan que hacerse actuaciones complementarias a las posibles propuestas que diga la entidad controlada de regularización. Por tanto, hay una separación de funciones y responsabilidades que van, por un lado, la emisión y la ejecución del trabajo ordinario de acuerdo con este doble calendario, por el otro lado, la supervisión y el establecimiento y la responsabilización de establecer medidas, hacer su seguimiento y hacer las actuaciones que correspondan cuando éstas no son llevadas a cabo. En este entorno, Iván, por tanto, en el que se va a transmitir una responsabilidad importante al auditor privado, ¿qué es lo que se le va a pedir al auditor privado? Es decir, ¿qué características va a tener que reunir y qué se le va a exigir? ¿Solamente cuestiones objetivas o, por favor? No. A ver, aquí justamente ayer recuerdo la última ponencia, la que tratamos las líneas y las diferencias, y recuerdo que, y la corroboro totalmente con lo que comentó Rosa Puigvert ayer mismo, como sabéis, las normas de auditoría del sector público vienen acompañadas de un código de ética. Si observamos este código de ética, lo que deja clarísimo es que también afecta al auditor contratado de sociedad de auditoría externa y establece un punto muy importante en el cual la intervención vamos a luchar porque lo consideramos muy importante, y es la preparación, la capacidad técnica y el conocimiento del auditor. Especialmente porque no estamos solo auditando unas cuentas anuales, sino que estamos auditando también entidades públicas con un gran componente de cumplimiento legal. Y esto va en 4 direcciones. Conocimientos en contabilidad pública básicos. La Generalitat, desde la publicación de su plan contable hace 2 años, está en un proceso en que muchas entidades que llevaban el plan general contable ahora tienen que pasar al público por su forma jurídica, por su actividad, y por lo tanto el auditor que contrate con empresas de la Generalitat debe tener un conocimiento profundo de la contabilidad pública. En segundo lugar, del derecho administrativo en conjunto. También lo hemos hablado en las otras ponencias, ley de subvenciones, ley de contratos, normativa específica de personal. Con esto la intervención general en el marco de la supervisión entrega programas de trabajo, guías y asesoramiento continuo porque realmente la producción normativa es múltiple y difícil de encontrar en muchas ocasiones. También requiere un conocimiento del funcionamiento general de las administraciones, del procedimiento administrativo,
ya no hablo de normas específicas, pero normas globales como la ley de procedimiento o la ley de régimen jurídico de las administraciones, conocer las formas jurídicas de las entidades, cuáles son sus procedimientos. Y finalmente, y esto es específico de la Generalitat, la información presupuestaria, evidentemente las que llevan el Plan General de Contabilidad Pública es obligatoria y ya está como un modelo de estados financieros incluido en el plan, pero en el caso de las entidades que no están sujetas al Plan General de Contabilidad Pública, por lo tanto están sujetas a otro plan general, puede ser el Plan General Contable, el Plan General de Entidades sin ánimos de lucro, están obligadas en un apartado de la memoria a incluir un apartado que le llamamos información presupuestaria, puesto que los presupuestos en el ámbito de Generalitat, esto es otro hecho diferencial con el resto de administraciones, se presenta al Parlamento con el formato público en todas las entidades, incluso las mercantiles, a pesar que luego cada una lleve el plan contable que le toca por su norma jurídica, pero esta información complementaria, que es una nota más de la memoria, requiere, por tanto, un conocimiento del auditor de los conceptos básicos de la liquidación de ingresos y gastos y los principales estados financieros del presupuesto. En este caso hemos hecho un paso adelante. En el Departamento de Economía está a punto de publicarse ahora. De hecho, yo creía que ya podría anunciar su publicación, pero vamos tarde, de un expediente abierto de auditoría para sociedades mercantiles 100% de la Generalitat. Y por primera vez la intervención hemos conseguido rebajar la puntuación de la oferta económica. No creemos en que tengamos que adjudicar al más barato, creemos que tenemos que adjudicar al más capacitado, al más preparado, y la oferta técnica va a valer solo 35 de 100 puntos. Y en cambio la experiencia y el conocimiento de las personas que van a ejecutar el trabajo en concreto en estas auditorías de estas entidades se va a valorar en 30 puntos. Por tanto, estamos ponderando ya este elemento de capacidad técnica y de conocimiento que para nosotros es vital en el ejercicio de la auditoría. Muy interesante. Veo que habéis llegado o estáis profundizando bastante en la colaboración. Volvemos otra vez un poco a los propósitos de la Generalitat. ¿Cómo se va a determinar con todo esto que hemos comentado el plan anual de control de la intervención? ¿Cómo se va a determinar cuáles serán sus objetivos con esas modalidades que antes comentábamos? A ver, aquí sí que va a haber un cambio y yo te voy a hablar en futuro porque teníamos previsto empezar a trabajar sobre un estudio de control de riesgos el año pasado, no ha sido así. De momento, si consultáis el plan anual de control de la Generalitat, veréis un plan de control con una relación de actuaciones, y en el caso del sector público que estamos hablando hoy, habrá una relación de entidades, pero sí que es un propósito, y ahora que ya tenemos las líneas aprobadas, y de hecho nos hemos formado, todo el personal que estamos sujetos a la actividad de auditoría, a un análisis de los riesgos, ya no basados, como decía al principio, en la forma jurídica de la entidad, sino en procedimientos, en actividades, en sectores y en los recursos disponibles, lógicamente. Todo esto se ha acompañado y estábamos deseosos de tener la ley de medidas con una reforma de nuestra ley de medidas que establece y autoriza este cambio en la modalidad de control por acuerdo de gobierno. Y curiosamente, este acuerdo de gobierno, la Generalitat nos pasa esto, tardamos en sacar nuestras leyes de presupuestos, llevamos 3 años, se publicó en enero. Es decir, si alguien tiene curiosidad, el acuerdo de gobierno 2/2020, también del mes de enero, regula esta posibilidad de la intervención general de establecer sus modalidades de control, que como verán, aparte de la potestad de la intervención de establecer en determinadas materias y procedimientos una fiscalización diferente a la establecida por la norma de cada entidad, también hay un apartado dedicado a lo que nosotros queremos impulsar, a ver si puede ser este año, que es el órgano de control interno. Hay una figura que tenemos regulada también en el artículo 71 de la Ley de Finanzas, que es el órgano de control interno, es el controller de cada entidad del sector público. No tenemos controller en todas las entidades, porque como sabrán, la Generalitat tiene entidades enormes y entidades con una estructura muy pequeña, pero sí que queremos desarrollar un reglamento que regule cuál es la función de este órgano de control interno. Y es una función que tiene que estar coordinada con la Generalitat y por la cual el plan de control que se establezca este año también tiene que basarse en qué procedimientos se quieren analizar y quién los va a hacer. Puede ser un interventor,
dentro de los recursos limitados que hay, o puede ser también un órgano de control interno dentro de sus funciones que tengan cada una de las entidades. Por tanto, esperemos el año que viene ser capaces de decir que hemos diseñado un plan de control ya basado en una justificación de los riesgos y adaptado a las nuevas normas de auditoría del sector público. Por lo tanto, de alguna manera, tenemos como novedades unas instrucciones, un marco de trabajo que hemos comentado antes, que es el de la NIA, una instrucción concreta ad hoc para la Generalitat en sus propósitos, y también ahora unas novedades como son la nueva ley de presupuestos después de 3 años, como tú muy bien decías, y una ley de medidas. Esa ley de medidas ya se ha anunciado que hace algunas modificaciones en la ley de finanzas públicas, y si no estoy equivocado, pues todo ese conjunto de normativa viene a hacer algunas modificaciones también en el ejercicio del control de la intervención. Claro, la pregunta entonces, imagino que es positiva, pero me vas a decir que sí, pero lo que quisiera preguntar es si todas esas instrucciones del mes de enero y esas novedades legislativas, como son la ley de presupuestos, la ley de medidas posterior del mes de abril, están alineadas en tanto en cuanto al control de la intervención, es decir, si están alineadas en cuanto a lo que pretenden y a cómo se van a ejecutar. Efectivamente, justamente este trabajo de preparación, ¿no? de propuesta a la ley de medidas, que no es fácil, porque como saben, tiene que hacer todo un trámite que a veces no es fácil, y la instrucción, que realmente es una instrucción dictada por el interventor o interventora general y por lo tanto no requiere este trámite administrativo tan riguroso, se ha planteado, de acuerdo a lo que comentaba al principio, de acuerdo al modelo que tiene la Generalitat, que es basado en esta colaboración para lo que hace el sector público con auditores externos en prácticamente su totalidad. Entonces, ahora comentaremos estas novedades, pero ya verán que el artículo 71, donde tenemos regulado la definición del control, ya hemos establecido, porque así que creíamos que tenía que ser, la supervisión de auditorías realizadas por sociedades externas, de la cual el artículo 71 hasta la fecha no hacía referencia. Esta propuesta la teníamos de hace mucho tiempo y estábamos esperando tener la posibilidad de tener un presupuesto aprobado y una ley de medidas. Voy a compartir otra vez la pantalla, con permiso. Aquí tenemos, se han modificado 3 artículos de la Ley de Finanzas en la Ley de Medidas del 2020. Esta Ley de Medidas, aquí la tienen, se publicó el 30 de abril y entra en vigor el 1 de mayo. Ya está en vigor. Son el 69, el 70 y el 71. Entonces, el 69, ya lo hemos comentado, el Gobierno, a propuesta de la Intervención General, puede modificar las modalidades de control. No queremos tener una sujeción fija de la tipología del control a realizar. Un ejemplo que podemos poner es, tenemos interventores que están asignados a organismos autónomos y que tienen que hacer una fiscalización plena de todas sus actuaciones. Si este organismo autónomo no es una entidad de riesgo, podríamos establecer para ganar eficiencias modalidades de control diferentes en nuestra actuación, dirigidas no a la entidad en concreto, sino quizás a un procedimiento que haga esta entidad o a una materia concreta o a un sector. Vamos por aquí. No hemos empezado. Esto es una propuesta legal recientemente publicada y un acuerdo de gobierno que tenemos del mes de enero. Por lo tanto, hasta este momento, esto era una propuesta de futura intervención y ahora toca analizarla, realizar el análisis de riesgos y determinar si procede esta modificación. Esto es la primera medida del artículo 69 que, como les destaco, habla que estas modalidades serán por razón de la materia. En segundo lugar, el artículo 70 también hay un cambio significativo. Hasta la fecha, el plan de control de la Generalitat lo aprobaba nuestro conseller d'Economia. Había una cierta incongruencia porque el plan lo aprobaba el conseller, pero en cambio las modificaciones que se producían durante el año, que las hay, las aprobaba el interventor o interventora general. Esto no tenía sentido y, de hecho, si nos vamos al resto de normativa general, la normativa del Estado, el plan de control lo aprueba el interventor o interventora general estatal y también aprueba las modificaciones. Por tanto, hay un cambio de competencias. Ahora, a partir de este año ya, el interventor o interventora general tiene la competencia de aprobar su plan.
un plan que estará basado, que tiene él que justificar basado en este análisis de riesgos. En segundo lugar, se establece la obligación por primera vez del interventor o interventora general, la intervención general, de comunicar el resultado del control a su conseller, y también la obligación de publicar los resultados en el portal de transparencia. Como saben, nosotros somos órgano de control interno, nuestros informes por ley de transparencia no se publican, pero sí que ahora, con esta regulación, tendremos la obligación de publicar los resultados. No se publicarán los informes, se publicará, tal como les comentaba, de una forma objetiva, homogeneizada, los resultados de todos los informes de control de un plan en concreto. Y finalmente, muy importante, lo que les explicaba antes, del seguimiento de las medidas de control que hacemos a las entidades y de su calendario, que será periódico y será una inclusión como una actividad específica del plan de control en el caso que una entidad no adopte las medidas, no siga el calendario o estas medidas sean insuficientes, la intervención general debe, a través de su conseller, poner en conocimiento al Govern para que adopte, como saben, la normativa en la ley de finanzas es el Govern que finalmente, en caso de procedimiento contradictorio, resuelve finalmente las actuaciones a realizar. Esto no lo teníamos regulado y hay un final del camino, por tanto, en el caso de entidades que derivado de sus conclusiones y sus incidencias no sigan las recomendaciones o las exigencias y el calendario que el departamento había aprobado y había justificado la intervención. Y finalmente, lo que les comentaba del artículo 71, el artículo 71, si observan las últimas leyes de medidas, va modificándose cada vez que tenemos una ley de medidas y en este caso lo actualizamos justamente con lo que explicaba de que por primera vez habla de la contratación y de la actividad de supervisión de auditorías contratadas a sociedades externas. Y finalmente establece lo que les comentaba de estas responsabilidades cuando hablamos qué responsabilidad tiene cada uno. En este caso es la verificación de que estos trabajos hechos por esta sociedad de auditores se ajustan a un carácter general a la normativa de auditoría de cuentas. ¿Qué pasa si esta actividad no ha sido incluida en el plan de control? Las instrucciones establecen que es el órgano de control interno de esta entidad que debe velar para que el auditor externo realice esta auditoría de acuerdo con los procedimientos que comentamos aquí, que viene en este artículo 71 de auditoría generalmente aceptados. Y la segunda gran novedad es un apartado 6 que quedaba pendiente, que proviene de una ley estatal, de la Ley 40/2015, que establece este ejercicio de supervisión continua de las entidades del sector público en estas tres modalidades, o en estos tres puntos. La intervención general es el órgano competente para evaluar su sector público en el sentido de si se cumplen las condiciones para las cuales se creó esta entidad, si ha cumplido sus objetivos, si es sostenible financieramente, si concurren causas de disolución por el incumplimiento de finalidades y si realmente la subsistencia en forma de entidad jurídica es idónea para conseguirlas. Esto entra dentro de un proceso que desde el año 2012 el Gobierno de Generalitat aprobó, que es lo que llamamos la racionalización del sector público de la Generalitat. Como saben, desde el año 2012 hasta aquí hubo un proceso muy significativo, se redujo el 25% aproximadamente de nuestro sector, pero ahora esta tasca de supervisión continua no quedaba clara, no estaba regulado en el ámbito de la Generalitat, sí en el estatal, quién debía hacer esta supervisión continua que se aparta del control financiero, del control de las cuentas anuales, sino que es, como ven ustedes, estos tres supósitos, estos tres parámetros que habrá que analizar en referencia a nuestro sector público. Y finalmente tenemos una pequeña novedad que no les afecta, pero para alegría de la intervención, dentro del cuerpo de interventores de la Generalitat se han creado dos escalas, una escala superior con los interventores, pero además se ha añadido una escala técnica de intervención que nos va a permitir especializar nuestros profesionales. Hasta ahora, los profesionales que trabajan en la intervención en el ámbito del control financiero venían del cuerpo general de la administración, por lo tanto deberían acceder con unas condiciones de un funcionario dentro de unas materias y un temario de ámbito muy general,
Nosotros hemos luchado siempre que nuestro personal tiene que estar especializado y tiene que tener unos conocimientos muy específicos para llevar a cabo estas tareas. Y por primera vez hemos aprobado esta escala técnica que vamos a ir desarrollando poco a poco para, por fin, tener especializado nuestro personal, un deseo que teníamos y una reclamación que teníamos de hace tiempo. Estas son, en conjunto, las medidas que hemos propuesto. Volviendo un poco otra vez a elementos más técnicos, ayer surgió también un pequeño debate en relación con un aspecto interesante también del control financiero, que es la inclusión y el alcance de la inclusión, o incluso el alcance del trabajo y el efecto que pueda tener el cumplimiento en la auditoría financiera. Como sabemos, se ha previsto en los informes de la SSP, de las 700, la inclusión de un parágrafo específico relativo al cumplimiento de la legalidad. ¿Cómo lo habéis tratado desde el punto de vista, o cómo se trata desde el punto de vista de vuestro? Mira, ya de la ponencia de ayer, de la última ponencia, yo creo que ya quedó muy claro y realmente lo corroboró 100%. Para nosotros, y así lo dicen las NIAs, la responsabilidad del auditor en cuanto al tema de cumplimiento legal va mucho más allá de la responsabilidad que tiene un auditor cuando hace el control de una auditoría privada, de una empresa que no es pública. Sobre todo por esta parte de los incumplimientos legales, ¿vale? Si nos vamos a las líneas de responsabilidades, la 1250, la 1240, ya incluso pone algún ejemplo, ¿no? Hay ejemplos, yo hubiese puesto otros, pero hace referencia a los fraccionamientos de contratos. Ahora, por ejemplo, este año, yo creo que tenemos un caso muy peculiar, que es todos los procedimientos de emergencia que se están aprobando en estos 2 meses y medio que estamos viviendo. De hecho, la Generalitat en su web, si la consultan, tiene un registro de procedimientos de emergencia y, como saben, estos procedimientos se hacen automáticamente. En el caso de la Generalitat, la mayoría de ellos van por control posterior, por tanto, no se han revisado. Actualmente hay ya casi 1.300 expedientes aprobados con un total de más de 187 millones. Esto es una prueba de legalidad que creemos importante este año. Estos procedimientos no han pasado ningún control. Ya algunos OCEX y alguna oficina antifraude ya se ha pronunciado de la importancia de realmente verificar si esto realmente son procedimientos de emergencia, y así habrá que hacerlo. Por tanto, esta responsabilidad no es solo de detectar el fraude, sino va un poco más allá. Y, por tanto, las principales incidencias de legalidad tienen que estar estudiadas y revisadas en el momento de la revisión de las cuentas anuales. Por tanto, el alcance de la auditoría no puede ser igual que una auditoría del sector privado. El alcance de auditoría es un poco más amplio, pero tampoco es tan amplio como estos informes que explicaba antes de control de legalidad. Estos informes son detallados, hacen un análisis específico por área, pero esto no exime que en el momento que hacemos el control de las cuentas anuales debe haber este análisis general de si se detectan áreas de riesgo de posible incumplimiento legal. Y como ayer nos contaba Rosa Puigvert, puede ir en 4 direcciones. Nos puede afectar a las cuentas anuales y puede afectar a la opinión. Ya prevén las normas técnicas de auditoría del sector público un parágrafo de otros requerimientos legales si esta es significativa, relevante, pero no afecta a la imagen fiel. Y si no, también tenemos el mecanismo también regulado por la ONA, que es el famoso IRCI, el informe de recomendaciones, cuando ya no son incidencias relevantes, pero deben comunicarse como recomendaciones de control interno y de control de legalidad. Por tanto, la conclusión es hay que ensanchar este alcance, y de hecho hemos comunicado a todas las entidades del sector público que en sus contrataciones deben tener en cuenta que a partir de ahora la auditoría de cuentas debe llevar complementariamente un análisis por parte del auditor. Por tanto, hay más horas de trabajo para hacer esta revisión del cumplimiento legal. Antes has hecho mención de la Instrucción 2/2020 y me lleva un poco a preguntar sobre las modalidades de control que ya has comentado, y me lleva a preguntar un poco también cuál es el objetivo último del control de las entidades del sector público de la Generalitat, ¿no? Y cuáles son los objetivos propios de esas entidades, ¿no? A ver, los objetivos del control, hay los primarios, que ya sabemos que son naturalmente. ¿no? Constatar que las entidades presentan una imagen fiel,
que cumplen su legalidad y estos están claros. Los objetivos que podríamos decir complementarios, que creemos que es donde tiene que ir la intervención y donde vamos haciendo pasos, aunque son lentos, porque tampoco es fácil cambiar estructuras tan complejas como la administración. Ayer el interventor general decía que era como una locomotora, ¿no? Porque son lentos, pero una vez se inician ya no se paran. Pero vamos, porque el papel de la intervención no sea solo la fiscalización, la detección de incidencias y el reportar y hacer seguimiento de estas, sino también dar la confianza al órgano gestor, empezar a incrementar nuestra actuación de asesoramiento, de dar confianza al gestor en sus decisiones. Y esto ayer, si recuerdan, en una ponencia ya decían que, y ponían ejemplos de los ayuntamientos, que su mano derecha, su personal de confianza era el secretario o el interventor. Este es un paso de valor añadido que queremos hacer desde la intervención. No hay que visualizar solo el interventor como el detector de incidencias y el fiscalizador, incluso el promotor de expedientes de responsabilidad. Si hay que hacerlo, se harán, pero también debemos ser asesores y, aunque no esté muy bien dicho, de acompañadores, ¿no? Porque también nosotros somos auditores internos, somos controles y, por tanto, somos responsables de una mala ejecución de una actividad administrativa, sea cual sea. Y por el otro lado, por el lado de las entidades, lo mismo. Ellas son responsables primero de ser transparentes, de rendir cuentas, no solo financieras, sino de sus objetivos sociales, explicarlas, transparentarlas y dejarse acompañar por el órgano de control interno al cual apostamos, que nos va a costar, porque ya hemos hecho propuestas internas a los departamentos y la figura va a costar de entender, que acompaña estos órganos de gobierno. Pensar que estos órganos de gobierno están ocupados por personas cambiantes, muchas veces cargos políticos, que necesitan muchas veces que en el momento de aprobar las cuentas alguien les diga: hay un informe de auditoría, ha estado supervisado por un miembro de la intervención o un órgano de control, hay un informe de legalidad, vigila, estamos haciendo esto, tranquilo. Este plus es el que apostamos y que creemos que hay mucho recorrido por hacer y poco a poco vamos a intentar conseguirlo. Oye, una última pregunta para iniciar el turno de preguntas, pero es que escuchándote, viendo cómo estamos haciendo esto y lo que han hecho los demás, claro, todo esto está cambiando y, oye, si no tienes una pantalla, si no tienes tecnología, si no tienes medios, es más, nos podemos encontrar con que nos vamos a quedar sin trabajo, no vamos a poder realizar nuestro trabajo. Por tanto, parece que el perfil también del auditor va a tener que incrementar sus capacitaciones, ¿no? Es decir, ya contamos con que probablemente vosotros estáis promoviendo pues, la digitalización, pero también vamos a tener que promover procedimientos de trabajo a distancia y, por tanto, confiar en los sistemas, en el conocimiento de la tecnología y, por tanto, tendremos que seleccionar seguramente personal diferente al que seleccionábamos hasta ahora. Vosotros también. ¿Qué te parece? A ver, mira, evidentemente es cierto y habrá que hacerlo. Vosotros vais a ir primeros. La administración, como decíamos antes, es más difícil de cambiar. Pero tenemos una experiencia que hemos vivido todos estos 2 meses. Nosotros un viernes de repente nos dijeron que ya nos teníamos que ir a casa y no podíamos volver. Y así lo hicimos con muchos funcionarios y nos hemos dado cuenta que podemos trabajar en casa, ¿no? Este es un primer paso. Muchos de nosotros que teníamos ciertas dudas en el teletrabajo, en la administración, yo firmemente creo en él y por ahí vamos a ir. En cuanto a la especialización, evidentemente, yo creo que en el control, no, ayer hablábamos de robots, evidentemente habrán robots, pero yo creo que el personal de intervención debe existir y existirá, pero con un plus que es el que comentaba antes, no la revisión en sí objetiva, sino el acompañamiento, el plus que debe dar a un órgano gestor de fondos públicos en su toma de decisiones. Ahora, el cambio yo creo que los tiempos nos están apretando a hacer este cambio y ya hemos empezado, como digo, con el teletrabajo y después de esto van a venir más cosas. O sea que las señales, si me están oyendo funcionarios, que se preparen que vienen cambios. Oye, muchísimas gracias. Yo no sé, creo que nos quedan unos minutos. Yo quisiera abrir el turno de preguntas si es que hay alguien que
que quiere intervenir o hacer alguna aportación y a ver si Iván puede, es tan amable de poder Sí, claro. alguna solución más o alguna respuesta. Creo que tengo que mirar el chat. Un momentito. Sí, el chat ahí, no sé. Pues... No hay preguntas. Yo creo que no hay preguntas. Yo tengo muchas, pero es que no quisiera ocupar. Aquí estoy, si no me despiden. Bueno, si me permitís, igual es que el tema ha quedado suficientemente claro. En la parte que yo he ido siguiendo, desde luego ha quedado muy claro el mensaje. Y por otra parte, en fin, supongo que como la gente va viendo que nos acercamos a la hora de finalizar, también se retiene. No obstante, acabo de ver una pregunta que entra. Si os parece, ya que estoy leyéndola, la leo en voz alta e Iván la respondes. ¿Puedes explicar un poco cómo se evaluaría la sostenibilidad financiera si los entes públicos son básicamente subvencionados? Artículo 71. A ver, los entes públicos, hay muchos que son subvencionados, pero hay otros que no. En el ámbito de la Generalitat, por ejemplo, tenemos un sector sanitario que vive de un concierto, de un contrato. Por tanto, la sostenibilidad financiera hay que analizarla desde varias perspectivas, porque hay bastantes ámbitos que no, estas entidades no están subvencionadas. Y la sostenibilidad financiera también se analiza en una financiación que no solo proviene de la Generalitat, por tanto, una entidad puede estar subvencionada, pero por varias administraciones, y si realmente presenta en sus cuentas una perspectiva de sostenibilidad, porque sí que nos encontramos en casos de consorcios, por ejemplo, en los cuales participan muchas administraciones y estas entidades, por falta de financiación o incluso por el desarrollo de actividades por encima de las financiaciones que han recibido, pueden resultar no sostenibles. Aquí es donde vamos, ¿no? De hacer un control de que realmente los fondos que reciben o que están previstos en sus estatutos o en sus acuerdos de financiación sean sostenibles con las actividades que están haciendo, ¿vale? Y es caso por caso, porque en la Generalitat tenemos una variedad muy grande de entidades. Muy bien, veo que hay otra pregunta que además es oportunísima porque la formulan precisamente para el Col·legi. Preguntan si en los informes que se realizan sobre entidades del sector público de la Generalitat, no sobre las mercantiles que tengan obligación de auditarse, es necesario poner el sello del Col·legi. Y hace la observación de que en el sello pues, y el título es informe de trabajos, o el sello pone trabajos diferentes de auditoría de cuentas, pero el título del informe precisamente es auditoría de cuentas anuales. La pregunta es absolutamente oportuna. Nos hemos dado cuenta de esta incongruencia y esta, casi podríamos decir, reiteración del nombre, de tal forma de que se ha aprobado y se va a comunicar próximamente a todo el colectivo el cambio de denominación de este sello, que será de otros trabajos. Ciertamente, cuando en su momento se estableció con el título de otros trabajos diferentes de la auditoría de cuentas, se estaba pensando exclusivamente en la ley de auditoría de cuentas, pero efectivamente este sello de otros trabajos se incluye dentro de los informes realizados por los auditores de muchas otras cosas que no son necesariamente auditoría de cuentas, pero que puede ser procedimientos acordados o cualquier tipo de actuación en el cual el reconocimiento de la profesionalidad de una firma o un profesional colegiado conviene destacarlo para cualquier lector de ese documento. Por tanto, en fin, aprovecho todo y que era una pregunta en privado porque creo que es de interés público para comentarlo. En fin, como veo que es la hora, si me permitís hago el cierre de la sesión.
con esta ponencia de Iván Puig hemos llegado al final de esta 11ª jornada de auditoría del sector público. Como resaltaba ayer en la inauguración, nos hemos tenido que adaptar al entorno forzado por las circunstancias. En todo caso, como institución no hemos querido renunciar de ninguna de las maneras a la oportunidad de compartir con todos los que tenéis y tenemos conjuntamente interés en la auditoría del sector público estas jornadas que ya vienen siendo tradicionales y por eso es la 11ª jornada ya realizada habitualmente en la primavera. Ciertamente compartimos, sector público y privado, el interés, el compromiso por la transparencia y por la confianza de las cuentas públicas, confianza que demandan los usuarios y además merecen los usuarios. Y por tanto, los ciudadanos, que en más de una ocasión he comentado de que afortunadamente son y somos cada vez más exigentes, ciertamente creo que aportamos valor cuando hablamos e intentamos mejorar la auditoría y la transparencia del sector público. Hemos tenido una jornada que por estas características peculiares y alguna ventaja de tener ha superado todos los récords. Teníamos 206 inscritos, es verdad que no todo el mundo se conecta durante todas las sesiones porque sabemos que lo peculiar de esta época de confinamiento es que al final tenemos más ocupaciones, trabajamos más horas y tenemos más presión que en unas jornadas regulares y por tanto pues al final se producen esos altibajos en las conexiones. En todo caso, creo que podemos resaltar que ha sido un éxito, no solo de convocatoria, sino también de contenido. Quiero agradecer a todos los ponentes su participación, su esfuerzo en contribuir al éxito de esta jornada. Desde luego también a los presentadores por la coordinación que han hecho de las jornadas del contenido de esta jornada dividida en 2 sesiones y simplemente emplazo a todo el mundo para el año próximo, que será la 12ª jornada. Esperemos que se pueda realizar de una forma presencial, con independencia de que igual también, visto el éxito que tiene la conexión online, nos planteamos alguna opción para que pueda participar gente de otros territorios como ha sido este año. Nada más, muchas gracias, que tengáis todos muy buen fin de semana y reitero la convocatoria para el año próximo aproximadamente sobre las mismas fechas. Muchas gracias a todos y hasta la vista.